Mi nombre es Johnny Tupayachi Sotomayor, director del Instituto de Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. Sean mis primeras palabras para darles la bienvenida a este taller virtual en torno a la estructura y redacción de artículos, ensayos y monografías jurídicas, promovido desde el Instituto de Investigaciones y llevado a cabo justamente con la colaboración de algunos alumnos que ya tienen experiencia en el ámbito de investigación y que ciertamente también es propicia la oportunidad para dar inicio también no solamente a fomentar la parte investigativa, sino también la parte de docencia. Para el Instituto de Investigaciones que represento, es una tarea constante el hecho de brindar las herramientas a los alumnos de la universidad para que puedan no solamente iniciar en esta aventura de investigar, de adquirir conocimiento y de corroborar justamente el mismo, sino que también llevar aquella experiencia y aquel conocimiento adquirido al ámbito físico, ¿no? Vale decir, a la publicación. Es muy importante que nosotros, no solamente como universidad, sino también como hombres de derecho y dentro del quehacer profesional, plasmemos el conocimiento adquirido y plasmemos también algunas interrogantes, algunas propuestas dentro de un debate académico en lo que es los trabajos de investigación, la tarea de estructurar un trabajo de investigación, de darle un diseño respectivo para que éste logre cumplir la meta, que es transmitir conocimiento, o por lo menos transmitir el conocimiento adquirido en base a la investigación, vaya de la mano también de una redacción adecuada, vaya de la mano de aquellas citas que involucran justamente el recojo de investigación y vaya de la mano también de aquellas conclusiones o aquellos conocimientos adquiridos producto de la investigación. Ciertamente, agradezco a nuestros colaboradores que esta mañana o ya tarde comparten su tiempo, los señores Juan Manuel Rosas Caro y Marco Bonilla Portal, por brindarnos no solamente su tiempo, sino también la colaboración al Instituto de Investigación y tener esa cercanía con los estudiantes de la Universidad San Martín, que ciertamente hoy día van a tener una charla amena, una charla dinámica y sobre todo dentro de lo que es el compartir en una forma horizontal, puesto que quienes nos están acompañando hoy día en la capacitación son también alumnos con experiencia y alumnos que ciertamente valoran y encuentran en la investigación una forma también de complementar su formación profesional en el ámbito del derecho. Agradezco a todos los participantes y espero que dentro de los temas que se vayan a desarrollar hoy día puedan ustedes también encontrar la información necesaria para la redacción de los ensayos, de los artículos o las monografías que les va a tocar desarrollar dentro de este proyecto que hemos impulsado dentro del Instituto de Investigaciones, que es el de investigación por evaluación, en el cual, como ustedes ya saben, se puede reemplazar las prácticas calificadas o la nota de práctica calificada por un trabajo de investigación que ustedes puedan desarrollar con las pautas y las herramientas que venimos dando desde el Instituto de Investigación. Sin mayor entretenimiento, cedo el uso de la palabra a los expositores y te pido, Raquel, puedas hacer la presentación de cada uno de ellos. Muchas gracias. Sí, doctor, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Nuevamente les damos la más cordial bienvenida a este taller, Estructura y Redacción de Artículos, Ensayos y Monografías Jurídicas, organizado por el Instituto de Investigación Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Bueno, el objetivo principal es brindar herramientas prácticas y teóricas que fortalezcan nuestras competencias en la redacción jurídica académica, que es un aspecto fundamental para cualquier investigador o profesional del derecho. Durante esta sesión vamos a abordar los elementos esenciales que componen la estructura de un artículo, un ensayo y una monografía jurídica. Asimismo, conoceremos técnicas de redacción que nos permitirán mejorar la claridad, precisión y coherencia de nuestros textos.
Esta capacitación está pensada tanto para quienes recién inician en la investigación como para quienes desean perfeccionar sus habilidades. Sin más preámbulo, damos inicio a esta enriquecedora jornada de aprendizaje. Agradecemos su participación y los invitamos a mantenerse atentos, tal vez tomar nota y sobre todo aprovechar al máximo este taller. Doy pase entonces al expositor Rosas Caro Juan Manuel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Em, Yo soy Juan Manuel Rosas Caro y voy a hablar, bueno, enfocándome primeramente en aspectos ya más profundizados en relación con la creación de un artículo jurídico, ¿no? En la sesión anterior hemos hablado de la investigación quizás desde un punto de vista más amplio. En esta sesión, mi compañero Marco y yo queremos poder profundizar un poco más en aspectos ya más particulares de cada formato. Muy bien, entonces, el artículo jurídico tiene una estructura básica muy importante, ¿no? Primero tenemos el título. Claro, posteriormente tiene que haber un resumen que en la mayoría de editoriales se les solicita que esté en español y en inglés. Luego también tienen que haber palabras clave, una introducción en la del des unos alcances preliminares con respecto al tema que estás investigando. A algunas personas también en la introducción incluyen algunas palabras con respecto a la metodología que están aplicando. Luego también están los resultados de la investigación. Y esto está muy hilvanado con lo que es la metodología. De la clase pasada estábamos hablando un poco de los métodos, ¿no? De los tipos de investigación que hay. Y bueno, una de las más grandes calificaciones que existen en la investigación es la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa, ¿no? En lo que se refiere a la investigación jurídica, podemos hablar tanto de investigación cualitativa como cuantitativa, ¿ok? Sí, sí, siguiente, está bien. Siguiente, por favor. Vamos a hablar tanto de investigación cuantitativa como cualitativa, ¿no? O sea, por lo general, como abogados, nos vamos a ver más con un mayor incentivo a realizar una investigación cualitativa. ¿Por qué? Porque la mayoría de los problemas que existen en el derecho son propios de una ciencia social. Por lo tanto, lo vamos a ver no tanto desde un aspecto micro, sino macro, ¿no? Por ponerlo de una forma más entendible, porque la investigación cualitativa, por lo general, descansa en lógica, antecedentes previos, ¿no? La doctrina autorizada, los razonamientos a los cuales se ha llevado a través de la jurisprudencia, ¿no? Es decir, en cambio, en la investigación cuantitativa podemos hablar de, de cómo quizás la norma impacta personalmente, ¿no? A ciertos individuos y sacar una muestra, ¿no? Hacer entrevistas, hacer encuestas. Y a partir de estos datos matemáticos, digamos, datos crudos, podremos sacar una conclusión. Y entonces, tenemos nuestros resultados. En la investigación cuantitativa pueden ser resultados de encuesta, resultados de entrevista, etcétera. Datos crudos, datos quizás más matemáticos. Y en la investigación cualitativa nuestros resultados van a ser doctrina autorizada, jurisprudencia y este tipo de fuentes, ¿no? Otros artículos también, libros, etcétera, ¿no? Y como, no, por favor, anterior. Un ratito, creo que está desordenada las diapositivas. Déjame ver. Un segundo.
Un segundito. Que bueno, importa. La primera, ponga, por favor, en la primera. En la primera. Ya, bueno. Y entonces, en lo que es, digamos, la discusión, que es la sección que es posterior a los resultados, ahí es donde vamos nosotros a inyectar nuestras apreciaciones personales. Que en el caso del artículo jurídico, claramente tiene que seguir el método, ¿no? Claro, si bien hemos hablado del método cualitativo y cuantitativo, también debemos reconocer, como señalamos en la sesión anterior, que también existen método dogmático, método sociojurídico, método comparado, etcétera. Entonces, es esa otra categoría de metodología es la que nos va a permitir quizás tomar los datos crudos, datos matemáticos crudos, y poder interpretarlos de cierta forma, verlos bajo cierta luz y poder dar nuestras apreciaciones en la discusión. La discusión es, digamos, el punto tenso del artículo jurídico, porque ahí vamos a confrontar ideas, confrontar datos con palabras, con ideología, con posturas, ¿no? Y al final, en las conclusiones, vamos a exponer los hallazgos que hemos tenido, vamos a señalar cuáles son las implicancias para nuestro problema y vamos a quizás dar recomendaciones finales. Es preciso mencionarles que en el artículo jurídico no solamente podemos hablar de nuestras opiniones, sino también podemos postular. Es principalmente en los artículos jurídicos, los cuales por lo general están más a la vanguardia científica de las temáticas del derecho, es que podemos hacer propuestas de lege ferenda. Por eso los artículos jurídicos son muy importantes. Muy bien, a este ratito, ¿cuánto tiempo voy? Todavía estamos bien. No, un poquito más quiero hablar del artículo jurídico, por favor. Un poquito más, quiero dar unos alcances importantes. Muy bien. Habiendo ya hablado principalmente de lo que es la estructura, ahora debemos hablar, un poquito vamos a hablar de las temáticas, ¿no? Las temáticas en el artículo jurídico pueden ser prácticamente cualquiera. Pero, como ya les mencioné, el artículo jurídico, ¿cuál es la idea del artículo jurídico? El artículo jurídico es un informe eminentemente científico. Y la idea de la ciencia, pues claramente es un progreso, ¿no? Entonces, en el artículo jurídico, lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar una temática que tenga tensión. Quizás un debate inacabado, algún punto en el que ustedes no estén de acuerdo y vean algún problema, ¿no? O alguna norma que genera descontento en la sociedad, si lo quieren ver por un aspecto más cuantitativo, ¿no? Entonces, una vez que encuentren una temática que sea tensa, entonces ustedes van a poder proponer algo. Y esa propuesta, dependiendo mucho también del rigor con el cual ustedes analicen los datos, confronten las opiniones, confronten las posiciones, confronten los hechos con las ideologías, entonces podría ser considerado un verdadero progreso científico. ¿Ah, no? Entonces es una parte muy importante de lo que es el artículo jurídico, porque debemos siempre recordar que se trata de, de un escrito que es científico y debe ser tendente a generar progreso. Y esa es la diferencia, yo diría, más fundamental que tiene el artículo jurídico con la monografía y el ensayo. Entonces, luego también, otro aspecto sumamente importante son las fuentes que debe tener el artículo jurídico. Si bien las tres modalidades de, de producción académica deben tener buenas fuentes, el artículo jurídico es especial. ¿Por qué? Porque es científico. Y la comunidad científica siempre tiene estándares más altos. El ensayo y la monografía son cosas que más bien haría alguien que está aprendiendo, con esa finalidad, la de aprender. La monografía se hace con la finalidad de acumular conocimiento. En cambio, el ensayo ya está es más enfocado a acumular conocimiento y poder criticar ese conocimiento, ¿no? Aunque no tanto. En cambio, el artículo jurídico ya se basa en querer avanzar la ciencia. Por lo tanto, para hacer un artículo jurídico, la jurisprudencia es una buena fuente.
Siempre es una buena fuente. En especial las ejecutorias supremas, ¿no? Bueno, yo que soy penalista, ¿no? Por ese lado, seguramente si ustedes ven otra rama del derecho, van a haber resoluciones de distinto tipo. Pero siempre tienen que ser, o de preferencia, ¿no? Las que sean emitidas por algún tribunal, el tribunal de mayor rango, la corte de mayor rango, el juez de mayor rango, la autoridad de mayor rango. ¿Por qué? Porque en el artículo jurídico lo que vamos a hacer es confrontar ideas, confrontar posiciones. Y en el derecho, la jerarquía de las autoridades es muy importante. Porque, claro, las leyes tienen jerarquías, las judicaturas tienen jerarquías, y obviamente el que tiene mayor jerarquía, su opinión va a pesar más, porque así es como está organizado el sistema. Claramente, si ustedes no están de acuerdo con lo que dice la mayor jerarquía, lo pueden criticar, no hay problema. Esa es también parte de la idea de la investigación jurídica, poder criticar y poder avanzar, ¿no? Entonces, las jurisprudencias de mayor rango posible, aunque eso no es excluyente, digamos, si yo opino lo mismo que la Judicatura Suprema, obviamente voy a querer agarrar lo que dice la jurisprudencia de mayor rango para poder apoyar mis ideas. Pero en cambio, si yo quiero ir en contra de lo que es la mayor judicatura, quizás yo me puedo servir de la crítica que propone un juzgado menor, ¿no? Eso también es válido. Más allá de eso, también tenemos los artículos. Obviamente un artículo puede citar otro artículo. Y es muy importante que esos artículos estén indexados, ¿no? El tema de la indexación es la verdad bastante complicado, puede ser un poquito engorroso, puede ser un poquito confuso, pero hay que entender que no todas las fuentes indexadas son iguales. Siempre hay jerarquía. Dentro de las fuentes indexadas hay algunas que pesan más que otras. Por ejemplo, si yo cito un artículo que esté indexado en Latindex, bien. Si yo cito un artículo que esté indexado en Scopus, muchísimo mejor. Va a tener mayor autoridad. ¿Por qué? Porque las indexaciones, dependiendo de su calidad, de su nivel, van a tener un mayor rigor académico. Van a tener quizás una mejor revisión, van a atraer a autoridades más importantes, a gente que argumente mejor, a gente que tenga mejor trayectoria, y eso va a ayudarlos a ustedes a la hora de poder argumentar en base a mejores fuentes de mejor calidad. Muy bien, siguiente. Por favor. Ok, ahora hablando del ensayo jurídico, vamos de más a menos, ¿no? Entonces, en el ensayo jurídico, como ya les había comentado, la idea es aprender. Principalmente aprender, pero también aprender a criticar, ¿no? Entonces, en un ensayo, primeramente vas a tener obviamente una temática, ¿no? Esa temática no necesariamente tiene que ser algo tensionado, ¿no? Como sí es preferible en un artículo jurídico. En un artículo jurídico podemos hablar de temas como la privatización de la seguridad penitenciaria, ¿no? Temas que digamos que son calientes, ¿no? Que están recién salidos, ¿no? de la legislatura y que puedan ser sometibles a un escrutinio mayor. En cambio, en el ensayo jurídico esto no es tan necesario. En el ensayo jurídico puedo hablar, qué sé yo, de la prescripción, ¿no? Puedo hablar de la excepción de improcedencia de acción, así como un tema general, ¿no? Un tema general. Y el objetivo va a ser que yo, obviamente en la introducción, primeramente vamos a dar alcance general al tema, eso no cambia. Aquí no es tan importante la metodología, porque claro, no es un artículo científico, pero igualmente es preferible. ¿Por qué? Aquí no va a entrar tanto a colación el tema de metodología cualitativa, cuantitativa, porque claro, o sea, no estamos tan enfocados en la crítica. Por lo general un ensayo va a ser cualitativo, eso sí les voy a ir diciendo. Pero lo que sí es importante es que señalemos el método de investigación jurídica. Vamos a hacer una investigación dogmática, sociojurídica, comparada. ¿Por qué? Porque eso va a dar pie a la estructura final que va a tener la argumentación y, y a la postura que quizás vamos a tener que tomar de acuerdo al aspecto que estemos revisando del tema. Por ejemplo, yo quiero hablar de la prescripción. Quiero hacer un ensayo sobre la prescripción.
Y ya, cualitativo, sí va a ser cualitativo porque el ensayo se trata de recompilar fuentes y opinar sobre esas fuentes. Ya, pero ¿desde qué punto de vista quiero hacerlo? Desde el punto de vista de la dogmática penal, desde un punto de vista sociojurídico, desde un punto de vista comparado. Y digamos que lo quiero hacer comparado. Entonces, ¿qué fuentes voy a revisar? ¿Voy a revisar solo fuentes peruanas? No, ¿verdad? Voy a tener que revisar cómo funciona la prescripción en España, cómo funciona la prescripción en Colombia, cómo funciona en Chile, cómo funciona en Brasil, cómo funciona en Alemania. En Alemania es muy interesante el tema de la prescripción, ¿no? Porque, por ejemplo, acá en el Perú se ha pasado la norma, ¿no? Que considera que los crímenes de lesa humanidad sí pueden prescribir, si se fueron cometidos antes de cierto periodo. En cambio, en Alemania es muy diferente. Entonces, si yo tomo esa percepción comparada, entonces me da pie a que yo haga una crítica desde una percepción comparada. Si yo lo hago desde una perspectiva dogmática, si bien sí puedo presentar fuentes internacionales, y es más, eso es preferible, claramente siempre va a ser preferible en las tres modalidades, mi, mi crítica, digamos, no la voy a perfilar desde, en Alemania dicen tal cosa, ¿no? Quizás lo voy a hacer desde el autor, o si no, desde la tradición jurídica que une al Perú con Alemania, ¿no? Es muy importante verlo desde el enfoque, ¿ok? Entonces, en el ensayo jurídico, algo que deben recordar siempre, que se trata de recompilar información sobre un tema, no necesariamente un tema tensionado, sino un tema general de la carrera, de su rama, y a partir de lo que han compilado, realizan una suerte de resumen de las partes más importantes y realizan una crítica. La crítica puede ser a favor o en contra. La cosa es que ustedes inserten sus apreciaciones propias, ¿no? Eso es lo más importante. Siguiendo vagamente esta estructura de introducción, desarrollo, introducción, metodología, desarrollo, crítica y conclusión. El siguiente, por favor. Muy bien. Esto ahora sí, para hablar de la estructura de la monografía jurídica. La monografía jurídica es, digamos, como que la menor de las tres modalidades. ¿Por qué? Porque requiere, digamos, menos ejercicio crítico. Requiere menor ejercicio crítico, pero eso no significa que no sea trabajoso. Porque claro, o sea, si sacrificamos el esfuerzo de la crítica, ese esfuerzo debe irse a ser más minucioso con la recolección de las fuentes. ¿Ok? Entonces, obviamente, elegimos un tema. Al igual que en el ensayo, el tema no tiene que ser una tensionada, aquí mucho menos, porque aquí no hay crítica, ¿ok? Aquí en la monografía no hay crítica. Yo quiero hablar de la prescripción, digamos, ya pongo la prescripción. En la introducción doy unos alcances a lo que conceptualmente me refiero. Igualmente, voy a tener que presentar una metodología, ¿sí? Entonces, en esta metodología voy a señalar qué es lo que quiero abordar. Punto de vista dogmático, punto de vista comparado, punto de vista sociojurídico. O también pueden ser todas, si quieres hacer un estudio omnicomprensivo, ¿no? En ese caso sería menos necesario que señales la metodología, ¿ok? Entonces, en el marco teórico, lo que vamos a expresar es la compilación de dichas fuentes. Entonces, ¿cómo saber cuándo una fuente es buena para una monografía jurídica? A diferencia del artículo jurídico, no es tan necesario fijarnos en indexaciones, ¿no? Porque claro, o sea, los artículos jurídicos, o sea, ese tema de las indexaciones en realidad es prácticamente exclusivo de los artículos jurídicos, porque nos ayuda a diferenciar entre la calidad de la información que estamos para introducir en nuestro trabajo. Por lo tanto, aquí podemos usar libros, no importa tanto su antigüedad. En cambio, en el artículo jurídico quizás es más importante ver que sea un libro reciente o un artículo reciente. Eso depende también muchísimo de la finalidad que ustedes quieran conseguir. Entonces, las fuentes pueden ser variadas. Lo que sí les voy a decir es que definitivamente tienen que ser fuentes de calidad.
Si yo voy a agarrar un libro, tiene que ser de una buena editorial, que tenga reconocimiento, o tiene que ser de un buen autor, que tenga buena fama. No puedo agarrar cualquier panfleto que no tiene, digamos, un sello editorial distintivo o no cuenta con la autoridad de alguna institución o de alguna persona que ya tenga buena fama de investigador, que tenga buena fama de tener buen rigor. La calidad de sus fuentes siempre es muy importante, ¿no? Entonces, en la monografía solamente va a ser un compilado de ideas ajenas o de realidades, ¿no? Y lo van a escribir, ¿no? En ese tenor. La idea no es criticar, es solamente tener un colectivo de opiniones omnicomprensivo sobre un tema. Y la finalidad es aprender de eso para poder complementar su formación. Ok, creo que ya le toca a Marco. ¿Sí? Creo que sí, esa ya es su parte. Sí, Sí, así es. ¿Se me escucha? claro. Ok, Claro que sí se te escucha. perfecto. Perfecto, Marco. Dale. Ok, 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 genial. Bueno, voy a empezar diciendo con respecto a las técnicas de redacción jurídica. Ok, bueno, siguiendo con el tema de la redacción, básicamente este punto es muy esencial porque va a requerir la precisión, la claridad y la formalidad, ¿no? Uno de los aspectos más importantes es la claridad. Por ejemplo, los documentos jurídicos o la información que vamos a encontrar debe evitar ambigüedades, términos vagos que puede generar confusión. Cada palabra escrita, plasmada en nuestro trabajo de investigación, que puede ser como muy bien, ya lo hemos visto, un ensayo, una monografía o un artículo jurídico, un artículo científico, un artículo de investigación, cada palabra debe tener un propósito y esta debe ser elegida con cuidado para transmitir el mensaje de manera efectiva. La precisión, que es otro elemento fundamental dentro del ámbito jurídico, también viene a ser un elemento esencial que nos va a permitir utilizar este lenguaje técnico, ¿no? Este lenguaje jurídico apropiado y realizar definiciones claras y exactas de los conceptos, de qué es lo que queremos nosotros como alumnos dar a entender a la comunidad jurídica, ¿no? Un mal uso de los términos legales puede comprometer también a la interpretación y el análisis de hechos o argumentos que no están, pues, relacionados quizás a nuestro tema, ¿no? Y la concisión, ser concisos también juega un papel clave en la redacción y sobre todo este tema muy, muy importante es que expresar las ideas, que es un término y algo fundamental, debe ser de una manera clara, directa y breve, ¿no? Es preferible, ¿no?, a extenderse quizás de una manera innecesaria. Entonces, un texto jurídico debe ser lo suficientemente detallado para ser comprendido, pero sin excederse en explicaciones que puedan quizás resultar un poco redundantes, ¿no? Por último, bueno, parte también de la carrera también, la formalidad, ¿no? La formalidad en este caso es esencial porque ya que estamos todos en el mundo del derecho, la información debe mantener un tono objetivo y respetuoso, ¿no? Esta formalidad no solo se refiere al estilo, sino también al respeto, ¿no?, hacia la comunidad jurídica, las instituciones y las personas también involucradas. En ese sentido, es muy importante señalar eso. Siguiente, por favor. Ok. Con respecto a el uso correcto. Bueno, hoy en día utilizamos el estilo APA, las normas APA, que también están juntadas, hay una guía adjuntada en el portal de la universidad que podemos aprender a cómo vamos a estructurar nuestras citas de una manera adecuada, en el texto, también en la bibliografía. Entonces, básicamente la redacción en este tipo de estructura, sobre todo a la obtención, que lo vimos también en la clase pasada, vamos a señalar lo siguiente, ¿no? Habíamos puesto en el estilo APA, ¿no?, el apellido, la inicial del nombre, el año, el título y la editorial.
Hoy en día es muy importante entender el contexto de este formato, ya que se suele utilizar sobre todo para publicaciones también, en artículos científicos, cuando hay convocatoria de call for papers. Es muy importante saber y entender en qué momento citar, porque las reglas de APA en cada ejemplo, por ejemplo, es muy diferente citar cuando un texto es muy largo, muy extenso, que quizás citarlo de una manera breve, ¿no? Como por ejemplo podría ser una frase, entre ellos una frase célebre, eh, y es importante entender el paso a paso de cómo podemos manejar esta estructura que es bien importante para los ensayos, artículos, hasta inclusive también podría ser la tesis, ¿no? Sí, porque es la estructura que nosotros seguimos. Igualmente, de una manera u otra, esto también va a reducir respecto a evitar el plagio, ¿no? Porque el Turnitin también arroja un porcentaje y con el correcto citado, obviamente vamos a disminuir el porcentaje de similitud, siempre y cuando sepamos cuándo y cómo aplicarlo, ¿no? Y esto también va a garantizarnos a nosotros mismos que estamos elaborando la originalidad, ¿no? Del trabajo, ¿no? Del texto y siempre utilizando las herramientas necesarias para poder eh, evitar esta detección de posibles similitudes, ¿no? Con otras fuentes. Es por eso siempre es tener la idea de lo que tú quieras decir, tener el texto básicamente y saber el paso a paso con el estilo APA, con el APA séptima edición, que actualmente pues estamos trabajando y poder de una manera u otra poder conllevar un trabajo que tenga esa originalidad, esa parte única, ¿no? Que nosotros queremos compartir. Y también había puesto con respecto a la jurisprudencia, ¿no? La jurisprudencia hoy en día puede ser, no sé, una casación o puede ser un acuerdo plenario. Entre ellos también hay una estructura, ¿no? Que se pone el número de la sentencia, básicamente todo, la fecha también, y tenemos que señalar también de dónde la hemos obtenido. Podemos también tener la manera de poner recuperado de, si tuvieras tú el link, pones al costado el link para que automáticamente pues, se pueda abrir ese documento, esa sentencia, esa jurisprudencia, ¿no? Y también con respecto a las situaciones, podría ser de una constitución, también siempre especificar en qué artículo se encuentra lo que estás tú diciendo acerca de la norma específica. Siguiente, por favor. Ok, básicamente estos son los consejos que hemos elaborado de manera en conjunto con mi compañero Juan Manuel respecto a cuáles son los consejos que nosotros les brindamos a ustedes para una redacción eficaz. En primer lugar, la redacción eficaz es clave para cualquier profesional del derecho y, bueno, cualquier profesional dentro del espacio, pues, intelectual también. Y hay varios consejos que nos pueden ayudar a mejorar esta calidad de nuestros escritos o de nuestros trabajos de investigación. Primero, acerca de planificar la estructura. Planificar la estructura del texto antes de empezar a escribir es fundamental, ¿no? Organizar nuestras ideas, definir un esquema que sea claro, nos va a permitir sobre todo a entender y a mantener la coherencia en la argumentación y evitar también desvíos innecesarios, ¿no? Es importante también revisar y editar el texto, que puede ser en varias veces innecesario, porque si tú revisas y editas cuando es necesario respecto a las revisiones, esto va a permitir corregir, por ejemplo, errores gramaticales, eliminar redundancias, tener una mejor claridad general de lo que queremos, pues, escribir. Y la segunda opinión podría ser respecto a los profesores, ¿no? También es invaluable, ya que la retroalimentación por parte de nosotros como institutos de investigación jurídica también es importante identificar estos puntos débiles en nuestra argumentación o en la redacción. Y finalmente, también adaptar el lenguaje, al lenguaje del público objetivo, hacia dónde tú quieres dirigirte, ¿no? Siempre esto es bien importante, bien crucial, porque es diferente que yo sea un médico y que utilice un lenguaje o terminología que puede ser jurídica, que obviamente dentro del mundo, dentro del campo de la medicina,
cada profesional tiene su propio lenguaje, ¿no? Entonces es bien importante determinar cuál es tu público objetivo. Y dependiendo si estamos escribiendo, por ejemplo, para jueces, para académicos, estudiantes, debemos ajustar este estilo y el nivel de complejidad también de nuestras expresiones va a cambiar. Entonces, lo más importante es que el mensaje llegue de manera efectiva a la audiencia para que así pueda, pues, plasmarse y sobre todo desarrollarse de manera exitosa. Siguiente, por favor. Ok. Ok. Y respecto a la conclusión, como había señalado, la estructura siempre va a ser fundamental. Entender la composición, entender el cuerpo del trabajo que queremos desarrollar. En este caso, si estamos hablando de una estructura de un ensayo o de una monografía o de un artículo de investigación. Entender esta estructura siempre va a ser importante, ya que va a permitir tener una clara comprensión de lo que estamos desarrollando. La redacción, como había señalado anteriormente, es bien importante tener la claridad y la precisión sin caer en redundancia, sin caer en forma repetitiva con respecto a mis ideas y lo que también quiero pues plasmar, ¿no? Y la práctica constante también, desarrollar, por ejemplo, o tener esta costumbre, ¿no? De tener esta habilidad que se va a ir ejerciendo a lo largo también de nuestra trayectoria como abogados o como estudiantes. Yo les invoco también a participar de este concurso que también tenemos nosotros como universidad, como la Facultad de Derecho, tenemos varios concursos en donde ustedes a partir o a través, mejor dicho, de esta convocatoria, ¿no? De este concurso, les va a permitir a ustedes tener esta habilidad y sobre todo mejorar esta parte de la investigación, ¿no? Esto es básicamente lo que sería de una manera de cierre, la conclusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Igualmente, Juan Manuel. Y gracias a todos por acompañarnos en este taller sobre estructura y redacción de artículos, ensayos y monografías jurídicas. Esperamos que la información compartida les sea útil para tal vez mejorar sus trabajos de investigación y tener una mejor escritura académica incluso. Les invitamos a estar atentos a nuestras próximas actividades y a seguir participando activamente en los espacios de formación e investigación que estamos promoviendo. Hasta la próxima. Muchas gracias.